Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de educación secundaria del Perú. Hoy contamos con la compañía de dos compañeros suyos, Fátima, de la región San Martín, y Pedro, de la región Ayacucho. Adelante, chicos. Hola, chicos. Gracias, profesor. Estoy muy contenta por ser convocada para poder aprender juntos. Hola, amigos de todo el Perú. Gracias por permitirme acompañarlos en esta experiencia de aprendizaje. Muy bien, chicas y chicos. Empecemos. El programa de hoy se denomina Conocemos la metodología del Design Thinking para crear proyectos de emprendimiento, donde aprenderemos a conocer la importancia de la aplicación de la metodología Design Thinking para crear proyectos. Profesora, ¿y qué es el Design Thinking? El Design Thinking es la metodología más utilizada en el mundo del diseño del producto, de ahí su nombre, que se puede traducir como pensamiento de diseño y que es la forma en la que piensa un diseñador para crear sus propuestas. Es una metodología o proceso que permite o facilita la solución de problemas, que nos ayuda a generar la innovación y creatividad con la que pueden surgir nuevas ideas en cualquier situación y entorno, en el desarrollo de productos o servicios innovadores, mejora de procesos, etc. Entonces, esta metodología ayuda a crear una propuesta centrada en las personas para satisfacer las necesidades o resolver problemas. También fortalece tus habilidades creativas y permite que tu proyecto tenga un sentido ético, es decir, que apunte a mejorar la calidad de vida de tu comunidad. Pensaremos como diseñadores para crear emprendimientos. ¿Y cómo se inicia o se desarrolla el Design Thinking? Muy bien, Pedro. Ahora lo vamos a conocer. Si tuviese 1 hora para salvar el mundo, dedicaría 59 minutos a definir el problema y 1 a encontrar la solución. Esta frase, atribuida a Albert Einstein, ilustra la importancia de comprender cualquier desafío o reto antes de iniciar la tarea de resolverlo. En realidad, la innovación es la búsqueda de soluciones nuevas y la modificación de las ya existentes, que dan respuesta a un problema. Cuanto más conocimiento se tenga respecto a una problemática, más altas serán las posibilidades de hallar la mejor solución posible. Profesor, ¿cómo se formula el desafío o reto? Para formular un buen desafío o reto, lo primero que debemos saber o conocer son los diferentes aspectos relacionados con el reto. Para ello, las siguientes preguntas nos pueden ayudar a investigar. ¿Qué sabemos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo lograremos la información que necesitamos? Ahora, el segundo paso es redactar el desafío considerando las siguientes características. No debe ser tan amplio ni muy limitado. Debe estar centrado en la persona y la comunidad, no es un producto. Debe permitir plantear alternativas de solución ante la situación. Un modo muy adecuado es hacerlo en forma de pregunta y utilizando la primera persona en plural. ¿Cómo podemos mejorar, hacer, solucionar, redefinir? Bien, chicos, ¿están listos para formular el desafío o reto? ¡Estamos listos, profesor! Continuamos. Ya conocemos el punto de partida de la metodología del Design Thinking. Ahora conoceremos las fases que tiene. ¿Cuáles son las fases del Design Thinking? Este proceso nos presenta 5 fases, que no son independientes una de la otra, sino que se alimentan y potencian entre ellas. Ahora, veamos. La primera fase es empatizar. ¿Y qué es empatizar, profesor? Es importante hablar de empatizar, porque es la base del proceso de diseño. Para implementar este proceso, se debe tener claro que es básico ser empático y para ello tienes que desarrollar estas cualidades. Ser observador. Mirar a las personas y su comportamiento en el contexto de su vida. Observar desde fuera, sin entrometerte. Ser comunicativo. Puedes generar conversaciones fácilmente, realizar preguntas a las personas, tener una conversación breve o alguna más estructurada. Preguntar el por qué es muy importante, porque se descubren nuevos significados. Mirar y escuchar es una combinación infalible. Pedir explicaciones de cómo lo hace.
Si vas a estudiar un problema de tu comunidad, lo mejor es estar y vivir en el lugar, comprender a todos los que están ahí. Ahora entiendo por qué es importante saber empatizar o ponernos en los zapatos de las personas. ¿Cómo podemos obtener la información de nuestros usuarios? Utilizando la técnica de la entrevista. Muy bien, Pedro y Fátima. En esta ocasión utilizaremos la técnica de la entrevista. Profesor, ¿por qué usaremos la entrevista para la fase empatizar? Pedro, te cuento. En la fase empatizar, lo que haremos es interactuar con las personas o usuarios. Entonces, ¿cuál crees que sería la técnica para poder obtener información? Entiendo, profesor. Entonces sería la entrevista, porque de esa manera podría interactuar con mis usuarios para conocer lo que sienten y piensan sobre algún problema o necesidad que los afecta. Excelente, Pedro. Profesor, ¿será complicado realizar la entrevista? No es complicado. Para realizar la entrevista, primero debemos planificarla teniendo en cuenta a la persona o los usuarios a las que vas a entrevistar. ¿Y qué preguntas realizaré, profesor? Interesante pregunta, Fátima. Debes elaborar las preguntas de acuerdo a tu desafío con relación a lo que dice, piensa, ve, oye de tus posibles clientes. Profesor, ¿cómo realizaremos la entrevista? La entrevista se debe realizar teniendo en cuenta algunas recomendaciones. Tener preparada una ficha de entrevista por persona. No asumamos ni supongamos nada, solo debemos preguntar. No debemos sugerir respuestas, incluso si la persona hace una pausa antes de responder, no podemos ayudarla sugiriendo una respuesta. Las respuestas debemos escribirlas en nuestro cuaderno o en hojas de papel. Pero también, si cuentas con un grabador de audio, podrías registrar la entrevista. Continuamos con la segunda fase, definir. ¿Qué vamos a definir, profesor? El objetivo de esta fase es identificar el problema a partir de las conclusiones extraídas de la fase anterior. Es decir, sabemos que el usuario, cliente o comprador tiene una necesidad a la hora de solucionar un problema. Si no identificamos el problema de forma adecuada, es imposible llegar a encontrar la solución ideal. Debemos evitar errores a la hora de definir el problema. Es importante asegurarnos de que la información recogida en la primera fase sea suficiente como para poder identificar el problema o problemas de los clientes. A estos problemas concretos se les conoce como insight o revelaciones que nos permiten centrarnos hasta hallar la solución definitiva. Este paso es importante cuando apliquemos el design thinking, ya que si no planteamos bien el problema, no tendremos una buena solución. ¿Qué actividades realizaremos? Lo primero que realizaremos es organizar la información obtenida de la entrevista. En esta ocasión, utilizaremos la técnica del mapa de empatía, que permitirá sintetizar la información obtenida sobre los entrevistados. ¿Y cómo haremos el mapa de empatía? Para ello, realiza en tu cuaderno u hoja de reuso un rectángulo y divídelo en 4 partes. En cada una de ellas vas a ubicar las preguntas que se indicarán a continuación. Vamos a considerar lo siguiente. Lo que dice. Frases que el usuario o persona haya dicho. Lo que hace. Acciones y comportamientos que observaste. Lo que piensa. Lo que puede estar pensando. Lo que siente. ¿Qué emociones puede estar sintiendo? Luego, utilizar post-its o papeles de colores en pequeños cuadrados para que escribas las respuestas de acuerdo con las características presentadas. Profesor, ¿para qué nos servirá la información que obtendremos del mapa de empatía? Buena pregunta, Fátima. Una vez procesada y sintetizada la información a través del mapa de empatía, vamos a identificar las necesidades y revelaciones que tienen los usuarios. Para ello, deberemos definir el problema de forma más precisa, con ideas más claras, considerando las revelaciones que surgieron. Para ello, emplearemos el punto de vista, o POV, por sus siglas en inglés Point of View.
Profesor, es la primera vez que escucho esa técnica. ¿Nos podría decir en qué consiste la técnica punto de vista o POV? Claro que sí, Pedro. Consiste en el juego de 3 palabras claves. El usuario es una de las personas entrevistadas. La necesidad deben ser verbos. La revelación o insight debe ser una declaración sintetizada que dará la solución de diseño. Suena divertido e interesante. Por supuesto, Fátima. Estudiantes, atentos a lo siguiente. Para redactar el POV vamos a realizar una tabla que tenga 5 columnas y 2 filas. ¿La tienen lista? Contamos hasta 3. 1, 2, 3. Continuamos. En la primera columna escribiremos el usuario, es decir, el nombre. En la siguiente columna nos corresponde escribir un signo más que significa necesita. En la tercera, anotarás la necesidad que has identificado en el mapa de empatía. En la cuarta columna, anota otro signo más que significa por qué. Y en la quinta columna, el insight o revelación. Aquí describimos la clave de la necesidad identificado en el mapa de empatía. En la segunda fila, redactarás tu POV. Su redacción es de la siguiente manera. Usuario, necesita, necesidad, porque, revelación o insight. Al tener definido el problema, debemos ponernos a pensar cómo podríamos resolverlo. Para esto, aplicaremos la técnica de ¿cómo podríamos nosotros? Consiste en generar preguntas vinculadas con la persona o el usuario objetivo, sobre sus necesidades y las revelaciones encontradas. Lo que tienes que hacer es elaborar las preguntas de acuerdo a la necesidad que encontraste en el mapa de empatía y en la técnica punto de vista o POV. De acuerdo con los ejemplos presentados, elaboren la pregunta que empieza con ¿cómo podríamos? Sobre el problema planteado. Sigamos con la tercera fase, idear. Profesora, acá vamos a pensar, imaginar. Así es, Pedro. En esta etapa es importante generar tantas ideas como sea posible, sin juzgar o despreciar ninguna. Debes brindar soluciones y cada una de ellas se toma en cuenta. Pero esto no significa que vayan a utilizar todas las ideas. Eso no es sinónimo de éxito, incluso puede llevar a un fracaso seguro. Por lo tanto, es necesario analizar las distintas propuestas para seleccionar el mejor enfoque de cada una. Finalmente, se traducen en conclusiones que lleven a la selección final de las posibles soluciones con ideas innovadoras que estén de acuerdo a las necesidades del cliente. Recordemos poner en práctica nuestra creatividad, ya que debemos pensar en diversas ideas de solución para un problema. No olvidemos que todos somos creativos. Generaremos varias ideas que nos guíen a brindar posibles soluciones para resolver el problema planteado. En este caso, la lluvia de ideas para dar respuesta a la pregunta ¿cómo podríamos? Profesor, ¿en qué consiste la técnica de lluvia de ideas? Esta técnica consiste en reunir a un grupo de personas con el fin de que generen la mayor cantidad de ideas posible y, entre todas, elegir una o varias que permitan tomar una decisión o resolver un problema como alternativa de solución. Profesor, ¿puedo dar unas recomendaciones a mis compañeras y compañeros sobre la elaboración de ideas creativas? Por supuesto que sí. Adelante, Fátima. Debemos generar la mayor cantidad de ideas. Se puede construir sobre las ideas de los demás. Buscar ideas locas o extremas. También puedes dibujar tus ideas y no juzgar negativamente. Cada una de las ideas deberá plasmarse en una pequeña tarjeta de cartulina u hoja de papel. Ahora vamos a seleccionar la idea solución. Siguiendo las recomendaciones de Fátima, nos ponemos manos a la obra. ¿Estamos listas y listos? Muy bien, Fátima. Comencemos. En tu cuaderno o en una hoja de papel, dibuja una tabla que tenga 4 columnas con 6 filas. En la primera fila de la tabla vas a colocar lo siguiente. En la columna 1 va ítems.
en la columna 2, escribe Idea Solución 1, donde vas a escribir el título de la idea. De igual manera, lo harás en la columna 3, relacionada con la Idea Solución 2, y en la columna 4, con la Idea Solución 3. En la segunda fila de la columna 1, escribe Es original, de 0 a 5. Luego, en la fila 3 de la columna 1, escribe Brinda solución al problema planteado, de 0 a 5. En la fila 4 de la columna 1, escribe Es económico, de 0 a 5. Harás lo mismo en la fila siguiente, escribiendo Es fácil de implementar, de 0 a 5. Y en la fila 6, considera escribir el total del puntaje. Es importante saber que, en los espacios en blanco de las filas que corresponden a cada columna, considera poner el puntaje que creas conveniente, que puede ser de 0 a 5. Esta tabla te ayudará a valorar las ideas solución, que son el resultado de lo trabajado en la lluvia de ideas. La idea que obtenga el mayor puntaje será la idea ganadora. ¡Listo! Entonces, profesor, esta tabla nos ayudará a seleccionar la idea solución de acuerdo a la valoración obtenida. Así es, Pedro. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Veremos ahora la cuarta fase, prototipar. Profesor, esa palabra me parece conocida. Sí, Pedro. Esta etapa es clave para el proceso del design thinking. Prototipar es la generación de elementos informativos como dibujos, objetos o artefactos, con los que se pretende responder las inquietudes que nos acercan a la solución final. Es importante saber que el prototipo no es un producto final, sino que es algo provisional y esto te evita haber gastado demasiados recursos en ideas que no puedan ser las adecuadas. ¿Y puede ser cualquier cosa con la que se pueda trabajar? Así es, Fátima. Puedes utilizar materiales desde una nota adhesiva o post-it, un cartón doblado, una actividad o un storyboard. Deben hacerse prototipos rápidos y económicos, pero con un contenido que genere debate y retroalimentación del equipo y de clientes. Tenemos diversos tipos de prototipos, entre ellos el boceto, maquetas, infografías, videos, croquis, entre otros. ¡Listo! Vamos a transformar las ideas creativas en una propuesta observable y o palpable, es decir, hacer posible la construcción del producto o servicio a partir de una idea. Para ello, podemos realizar un dibujo, boceto, maquetas o modelos de diversos materiales, que son la forma más rápida y barata posible de construirlo. ¿Están listas y listos para las siguientes actividades? Sí, profesor. Genial. Entonces, pongámonos en acción, porque realizaremos las siguientes actividades. Elige el tipo de prototipo que se adecue a tu propuesta. Organiza los materiales necesarios y elabora el prototipo que satisfaga las necesidades de las personas. Debemos pensar en elaborar un prototipo que sea sencillo de representar con diversos materiales que ayuden a desarrollarlo. Hay que considerar la manera que no demande mucho tiempo en elaborarlo. Exacto, Fime Pedro. Llegamos a la fase evaluar. Profesor, ya acá terminamos porque ya vamos 5. Así es, Pedro. Con este paso se busca la retroalimentación de los usuarios o clientes, ya que un prototipo, lejos de ser acabado, está abierto y recibe aportaciones y modificaciones. O sea, no importa cuántas veces deba volverse a mejorar, cambiar y testear. Así es, Fátima. Además, esta etapa es una gran oportunidad para afianzar o ganar la empatía de usuarios o clientes, aclarando soluciones y mejorándolas. Esta fase no busca una calificación como resultado, sino que aprendamos mostrando al usuario una posible solución y comparar con ella para aprender y generar un prototipo mejor. Utilizaremos la técnica de la malla receptora de información, donde anotaremos como retroalimentación en tiempo real. Esta técnica la puedes usar para trabajar con tu equipo o también con el usuario, con la intención de capturar las ideas en las 4 áreas que contiene la malla. Ahora, coge una hoja de cuaderno o de papel bond y doble el papel en 4 partes. También puedes marcar. En cada cuadrante escribe. En el cuadrante superior de la izquierda escribe un signo más.
En el cuadrante superior derecho, un triángulo pequeño. En el cuadrante inferior izquierdo, escribe un signo de interrogación. En el cuadrante inferior derecho, dibuja un foco pequeño o una bombilla de luz. Listo. Ahora, vamos a completar teniendo en cuenta algunos detalles más. Donde está el signo más, se pone cosas interesantes o notables. Donde está el triángulo pequeño, se pone críticas constructivas. Donde está el signo de interrogación, va preguntas y dudas. Y donde está el foco o bombilla de luz, va nuevas ideas. ¡Listo! Ya tenemos planteada nuestra malla receptora. Profesor, ¿y cómo vamos a utilizar la malla receptora de información? Bien, Fátima, lo que debemos hacer es lo siguiente. Reunirse con las personas o posibles usuarios, explicarles el motivo de la reunión para el trabajo y recibir sus comentarios como retroalimentación sobre el prototipo. Se explica que, para cada comentario hay un cuadrante. Por ejemplo, si dan nuevas ideas, se pega un post-it con la nueva idea para el prototipo en el cuadrante donde está el foco. Si tienen dudas, se pega el post-it escrito con la duda donde está el signo de interrogación. Si hay críticas, se pega el post-it en el cuadrante de las críticas constructivas donde está el triángulo. Si hay comentarios interesantes, se pega el post-it en el signo más. Muy sencillo, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Y qué dirán nuestros compañeros que nos están sintonizando? Profesor, yo leí en internet que al presentar tu prototipo debes recoger todos los aportes de las personas o usuarios. También, en ningún momento, debes hablar defendiendo tu idea o explicando por qué se hizo así y no de otra manera. Solamente debes escuchar y recoger los aportes. Están en lo correcto, Pedro y Fátima. ¡Excelente! ¡Lo están haciendo muy bien! Profesor, tenemos unas recomendaciones para nuestras compañeras y compañeros que nos están sintonizando. ¡Excelente, Fátima! ¡Continúa! Luego de la reunión de recojo de aportes con la malla receptora de información, encuentren un lugar y un tiempo adicional para que el equipo comparta sus impresiones mientras la conversación aún permanezca fresca en la mente. Capten sus ideas y diseñen mejoras. Discutan sobre cómo mejorar el prototipo y capten inmediatamente ideas para mejorar. Como equipo, compartan sus impresiones y discutan sobre la sesión de conversación. Muy buena explicación y recomendación para sus compañeras y compañeros de todo el Perú. Después de lo explicado en relación a la evaluación de nuestro prototipo, vamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué valoraron más los participantes? ¿Qué los emocionó más? ¿Qué los convenció sobre la idea? ¿Qué partes les gustaría mejorar a los participantes? ¿Qué cosa no funcionó? ¿Qué aspecto necesita mayor investigación? Incorporen a su concepto la retroalimentación más valiosa. Hagan cambios en donde los participantes vieron obstáculos y enfaticen lo que fue bien recibido. Creen un nuevo prototipo que puedan compartir y que será el final. Ya está listo, ya tienes tu prototipo final. ¡Fantástico! Chicas y chicos de todo el Perú, hemos aprendido lo importante que es evaluar nuestro prototipo. Recuerden aplicar la regla de siempre hacer un prototipo creyendo que estamos en lo correcto, pero debemos evaluar pensando que estamos equivocados. Es importante recordar y reflexionar sobre lo que hemos aprendido a partir de... ¿Qué aprendiste en este programa? ¿Para qué situaciones de la vida diaria te servirá? ¿Por qué crees que es importante seguir los pasos del Design Thinking? A ti, estudiante,
Esperamos que lo trabajado te ayude a fortalecer tu competencia.